Tengan todos ustedes un cordial día. Mi nombre es Maite Vilanova de Gómez y es de mucho agrado saludarlos. Contarles un poquito, soy psicóloga de profesión, soy educadora, entre otras habilidades y experiencias que he podido desarrollar a lo largo del tiempo. Pero sobre todo, soy un ser humano que tiene el enorme privilegio de de acompañar a otros seres humanos maravillosos como lo son ustedes. Así que bienvenidos a esa plática de inteligencia emocional aplicada al trabajo. Quiero comenzar por hablar un poquito sobre la geografía interior del ser humano. Somos seres humanos integrales. Cuando nacemos con 5 dominios. El dominio emocional, que es el que nos da la capacidad de sentir por nosotros y por los demás. El dominio mental, que nos permite no solo pensar, nos permite imaginar, nos permite crear, etc. El dominio físico, con nuestro cuerpo, nosotros tenemos el sentido de coherencia. Con nuestro cuerpo el cuerpo nuestro es fiel testigo de que existimos en este mundo, más allá de tener un cuerpo atlético. El dominio social, que es un poder que tenemos al cual renunciamos porque perdemos las primicias de ese poder social, no reconocemos nuestra individualidad, pues hay que reconocerla a través de este dominio social. Somos seres individuales, por lo tanto somos diferentes y en base a esas diferencias, el único camino que nos queda es tomar acuerdos de vida. Tenemos también el dominio espiritual, que va más allá de pertenecer a una religión o algo similar. Es la fe, es la compasión que sentimos por los demás. En base a esta geografía interior, quiero plantearles a ustedes algunas características de la inteligencia emocional. Como por ejemplo, cada vez que nosotros pensemos en inteligencia emocional, vamos a pensar en cómo somos, en qué sentimos, en que si estamos genuinamente nosotros dominando nuestras emociones. Algunas características de esta inteligencia emocional radican en esa inteligencia intrapersonal, que es la que va hacia adentro, que es el conocimiento de uno mismo, que es el autodominio. Y también la inteligencia interpersonal, que es el conocimiento de los demás, la empatía. Cada vez que a mí me llaman a dar un curso de inteligencia emocional, para mí el reto es pensar en mis propias emociones. El reto es darme cuenta que somos seres emocionales, que soy un ser emocional, que es difícil gestionar esas emociones. Es algo así como cuando me llega un email y que hay que abrir ese email, aunque no sea tan agradable lo que voy a leer ahí. Postergar ese email como que no es lo más adecuado para mi bienestar, para mi crecimiento. Lo más importante es abrir ese email, gestionar ese email, abrirlo, reconocer todo lo que contiene, gestionarlo y al gestionarlo, lo que yo estoy haciendo es sentir todo lo que viene en él y soltarlo, contestar con inteligencia emocional. Así es la gestión de las emociones. Esa gestión intrapersonal es como cuando yo recibo ese email, entonces yo tengo que gestionarme, no quedarme en ninguna emoción, no quedarme en sentimientos, y lo mismo ocurre con los demás. Gestionar, escuchar a los demás para poder saber qué es lo que sienten, y al saber qué es lo que la otra persona siente, a través de preguntas que yo le voy a hacer, a través de la observación que yo me voy a tomar mi cuidado en saber cómo está actuando esa persona, en ese momento se me va a activar mi empatía, que es parte de las características de la inteligencia
emocional. Pero cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, estamos hablando de aquello que está en ti, aquello que está en mí, lo que tú sientes y lo que yo siento. A eso se le llama autoconciencia. Lo que tú haces o lo que yo hago, a eso se le llama autocontrol. Pero cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, enfocada, por supuesto, en las emociones, es a lo que nos referimos de los demás. Cuando estamos pensando en la inteligencia interpersonal es cuando hablamos de empatía y es cuando hablamos de que al llegar a esa empatía se nos activan todas las habilidades sociales. En esta figura quiero contarles un poquito de cómo fluye esa inteligencia emocional. Por un lado, en las raíces de este árbol, vamos a hacer la analogía con el árbol. El arbolito nos ayuda a las personas que exponemos o que somos docentes, nos ayuda a hacer esa analogía con el tema de la inteligencia emocional, que la podemos aplicar no solo al trabajo, sino que también a la vida. Por ejemplo, en las raíces del árbol, aquello que está profundo en la tierra, está la autoconfianza y la autoconciencia. Cuando nosotros tomamos autoconciencia y cuando desarrollamos esa autoconfianza en nosotros mismos, viene el autocontrol. Me doy cuenta que no estoy gestionando bien, que me he quedado en la emoción y que la tengo que gestionar para sacarla, pero primero que la tengo que sentir, identificarla, sacarla y fluir. Luego viene otra característica de la inteligencia emocional, que es la automotivación. Cuando yo estoy automotivada, alcanzo logros, y cuando yo he alcanzado esos logros, llego a la empatía y empiezo a desarrollar un conjunto de habilidades sociales, de habilidades que me permiten o me posibilitan la asertividad, me posibilitan el trabajo en equipo, me posibilitan la negociación, esa capacidad de negociar, me posibilitan también mi liderazgo. Y puedo yo dejar como legado en las demás personas estos aspectos de la inteligencia emocional. Así que en este tema del desarrollo de la inteligencia emocional, que la vamos a aplicar a la vida o la vamos a aplicar al trabajo, quiero decirles que comenzamos pensamos, sentimos y actuamos. La inteligencia emocional está muy relacionada con el dominio mental y con los otros aspectos de la geografía interior. Pero la pregunta es, ¿quién domina tus emociones? ¿Tú dominas tus emociones o son ellas las que te dominan a ti? Quiero continuar contándoles los 3 sistemas cerebrales que operan independientemente y que funcionan de manera interdependiente. A estos 3 sistemas cerebrales se le conoce con el nombre del cerebro triuno. El neocórtex, que es la parte que evolutivamente se nos formó, que fue la última parte formada. En el neocórtex está la razón. La otra parte más nueva es el sistema límbico, las emociones. Y la más antigua es el sistema reptiliano, el sistema instintivo que nos sirve para sobrevivir. Ahí están los latidos del corazón, ahí está todo el funcionamiento fisiológico de nuestro sistema, de nuestro cuerpo humano. Entonces, para repetir, quiero contarles. El más antiguo es el sistema límbico, es el tallo cerebral, es algo así. Y sobre este se formó el sistema límbico y la última parte evolutivamente que se nos formó al ser humano es el neocórtex, en donde está el 80% de las neuronas. En esta parte, el sistema límbico está compuesto por 6 glándulas claramente definidas: el hipocampo, el tálamo, el área septal, la amígdala cerebral, los bulbos olfatorios y los núcleos hipotalámicos. Estas 6 glándulas comprometidas en la gestión, en todo lo que sentimos, en toda la cuestión de las emociones, son
las que se activan cuando nosotros abrimos el email y nos damos cuenta que llegó algo a nuestro cerebro, llegó una emoción y que esa emoción no debe ser la que me va a controlar a mí, sino que yo la debo de controlar a ella, yo la debo de sentir en primer lugar, reconocerla, sentirla, respirarla y soltarla. A eso nos referimos cuando decimos gestión de emociones. Aquí están algunas imágenes que nos permiten identificar eh, algunas estructuras de las que he mencionado. Dentro de ellas, la amígdala cerebral es aquella que está compuesta por una alarma, es la que se dispara. Cuando te sale una lágrima porque tienes un recuerdo que te emociona y que puede ser un recuerdo triste, y te sale la lágrima, es porque se te disparó la amígdala cerebral. Esa es una estructura que cuando se activa, activa a las demás glándulas. Y cuando estas glándulas se activan, empiezan a segregar bioquímico en tu cuerpo, que va dirigido a tus órganos. Todas estas emociones nos ayudan a generar el biorritmo que finalmente es el que genera la vida. Así como tu corazón se expande y se contrae, todos los órganos de tu cuerpo están en este proceso de expansión y contracción, incluida tu piel. De lo que tenemos que hacernos cargo es de no quedarnos en ninguna emoción, porque las emociones son algo natural. Los seres humanos danzamos en un mundo de emociones. Al quedarse en una emoción, entregamos más bioquímico del que necesitamos y ese bioquímico se va acumulando, acumulando. Y se va convirtiendo en algo así como veneno, veneno. Entonces yo te puedo decir que no existen emociones malas ni buenas, que simplemente hay de dos tipos: las emociones expansivas como la alegría, la pasión, la gratitud, la ambición, el éxtasis. Pero no puedo decirte que son buenas, ni tampoco te puedo decir que son malas. Por otro lado tenemos las emociones contractivas, la rabia, medio rabia, la tristeza, el odio, la culpa, la depresión. El éxtasis es una de las emociones más expansivas que el ser humano tiene. Y la depresión es una de las emociones más contractivas que el ser humano posee. No se trata de tragarte la emoción, porque eso te haría mucho más daño. Se trata de que la vivas, se trata de que reconozcas esa emoción, la sientas, la sueltes, respirando. Por ejemplo, la depresión, desde una pequeña rabia, así, por ejemplo, miren el proceso. Si tú no haces nada y no expresas esa emoción, ese odio acumulado finalmente se convierte en depresión, que es al final el estado más contractivo de todas las emociones. Por lo tanto, las emociones son tremendamente adictivas y es normal, pues es bioquímico en tu cuerpo. Personas adictas a la preocupación hasta el punto de que el día que no están preocupadas se preocupan porque no están preocupadas. Hoy estoy preocupada, ¿por qué no me he preocupado? ¿Qué pasará? ¿Por qué no me he preocupado? Eso es normal porque el bioquímico en tu cuerpo es adicción. Tu cuerpo se acostumbra a esa mezcla bioquímica. Y como la preocupación, como la queja o cualquiera de ellas es bioquímico, veneno, veneno, que va entregando a tu cuerpo de tu propia bioquímica. Te da rabia, mezcla bioquímica que atraviesa tu torrente sanguíneo. Esa rabia te hace sentir triste. Si tú no expresas esa emoción, es bioquímico que va acumulando en tu cuerpo y literalmente
La rabia acumulada produce odio acumulado y ese odio acumulado produce tristeza. Y así funciona. Y lo mismo puede suceder con las emociones expansivas como el éxtasis, por ejemplo. Cuando una persona está en éxtasis, que es una de las emociones más expansivas, el éxtasis es la emoción más expansiva que los seres humanos tenemos. Si producimos más bioquímico, estos órganos no van a ser capaces naturalmente de contraerse y van a suceder lo que muchas veces ha sucedido: un infarto, aneurisma, ataque cardíaco, etc. Nuestros órganos literalmente se revientan. Y pues ya habrás oído en algunas noticias que dice gol. Le dio tanta alegría que su equipo de fútbol ganó y le dio tanta alegría que sus órganos se reventaron, se expandieron, no fueron capaces naturalmente de volver a contraerse. Y lo mismo ocurre con las emociones contractivas. El órgano infarta, no es capaz de expandirse de forma natural. Y entonces lo que perdemos es la vida. Acá tengo una imagen en donde están representados los órganos afectados según las emociones. Por ejemplo, la alegría afecta el corazón, la tristeza afecta los pulmones, la preocupación afecta el vaso y el páncreas, el miedo afecta los riñones y la ira afecta el hígado. Quizá por eso nuestras abuelitas nos decían, cuente hasta 10, mija, cuente hasta 10. No actúe con el hígado herido, respire. Y también, quizás por eso, muchas personas en el año 2020 murieron enfermas de los pulmones por la tristeza que generó todo lo que aconteció ese año, porque la tristeza afecta a los pulmones, así como las demás emociones que he descrito. Pero nosotros tenemos esas 642 emociones reconocidas que andan entre expansivas, contractivas. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la depresión? ¿Qué hacer con las emociones que son adictas? ¿Qué hacer con la rabia? ¿Cómo puedo prevenir que mis órganos no se vean afectados por todo eso? Porque lo mismo ocurre. Creo que podemos comenzar por preguntarnos si las emociones son así como las estoy contando y si la mente o el dominio mental tiene que ver en eso. Creo que tengo que entrenar mi mente. Domina tu mente en el aquí y el ahora. Y vamos a reconocer que cuando hablamos de dominio mental, estamos hablando de que somos capaces de analizar, de razonar, de crear, de visualizar, de imaginarnos y también de pensar. Pero que lo que más nos gusta hacer a los seres humanos es pensar, pensar y pensar, y vamos activando emociones y acciones que no nos ayudan a gestionar esa capacidad de inteligencia emocional, esa capacidad de gestionar mis emociones que me van a posibilitar la vida, que me van a posibilitar un círculo virtuoso de vida en el que van a vivir conmigo las personas que más amo, que al final, pues eso es lo que cuenta, ¿no? Como dijo Albert Einstein, tenemos que cambiar. Si no cambiamos nuestros modelos mentales, no seremos capaces de resolver los problemas que hemos creado con esos mismos modelos mentales. Eso ya nos lo presentó Albert Einstein. Y ese cambio que debemos de realizar, lo debemos de empezar a cambiar desde poner atención a nuestros pensamientos. Cambiar los modelos de pensamiento implica necesariamente cambiar nuestro sistema de vida. No podemos observar el vaso desde afuera si estamos dentro de él. Si me estoy ahogando dentro del vaso de agua, no voy a ser capaz de ver a distancia aquello. Tengo que ver el vaso desde afuera, porque si estoy dentro de él va a ser difícil. Tenemos que ser capaces de movernos desde la orilla y llegar a la otra orilla
ser capaces de ver a distancia lo que se nos ha generado y desde ahí empezar a actuar de manera diferente también. Por lo tanto, tengo que reconocer que en mí y en ti habita un sistema de vida, y que aquello que nos ocurrió cuando éramos pequeños no es culpa de nosotros, no fue culpa de nosotros. Yo no tengo la culpa de lo que viví cuando era pequeña, igual tú no tienes la culpa de lo que viviste cuando eras un niño o niña, pero hoy sí tienes la enorme responsabilidad de salir de ese vaso de agua, de sacar ese sistema que habita en tu corazón y en tu mente. Reconocer que eres un ser sistémico, que provienes de un sistema familiar, de un sistema escolar, que tuviste un tipo de maestros, un tipo de padres, que tuviste hermanos, familia, vecinos, que forman parte de ese sistema. Y si hay algo en todo eso que ocurrió que no te gusta o que te disgusta, hoy sí tú y yo tenemos la responsabilidad de sacar ese sistema que habita en nosotros. De lo contrario, si no somos capaces de bracear y de nadar y de llegar a la otra orilla del vaso para ver aquello a distancia, entonces no nos quejemos. La vida que tenemos es la vida que merecemos. Total. Pero no es posible parar la mente. Si estamos hablando de quién domina tu mente, tú o es tu mente la que te domina a ti. Esa no es la situación. La situación verdadera es que la mente está haciendo cosas por ti misma o por ti mismo. Cosas que tú no quieres que haga. En tanto la mente te está dominando. Tendremos, por lo tanto, que aprender a separar la mente de nosotros mismos para que simplemente no nos atrape. Reconocer la capacidad que tenemos para imaginar, para visualizar. Por ejemplo, el tráfico en una hora pico. Si tú visualizas, si tú imaginas, si tienes esa capacidad de pensar en otra cosa en ese momento, tú vas a evitar el estrés y tú vas a evitar que se acerquen emociones que podrían ser contractivas y que pueden ocasionarte hasta la muerte. Al final, cuando nosotros no gestionamos bien esas emociones, cuando no las identificamos, cuando no las sentimos y solamente fluyen en nosotros, es como que fluya veneno en nosotros, y lo que creamos es un círculo vicioso de muerte en el que mueren con nosotros las personas que más amamos, y allí yo me pierdo en una curva de la vida, porque eso no es amor. Por lo tanto, cuando tú te alimentas, comes algo que no te cae bien, cuando comes una mala comida te da diarrea. Igual pasa con la mente. En la mente pasa exactamente igual. En la medida que nosotros alimentemos nuestra mente con conocimiento, con información no adecuada para nosotros, no adecuada para ti, te produce mucha diarrea mental. Ese es el ruido mental, ese que quisiéramos callar para que de una vez salgamos de ese episodio tan drástico que es tener diarrea de cualquier tipo que sea. Ya Albert Einstein en el año de 1905 postuló que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso nos ha enseñado a que todo es energía y movimiento, todo es relativo. Si tú pones la mano en el pecho y dices tu nombre, así como yo ahorita, Maite, yo siento una energía y todos somos energía, todos somos movimiento. Por lo tanto, todo es relativo. Todo es relativo al observador, que es cada persona. Y esa es la interpretación. Tú alimentas tu mente con la interpretación que haces de las cosas, que observas. Esa es energía. La procesas y esa energía se devuelve de una u otra manera. No podemos pretender, por lo tanto, tener la verdad absoluta. No todo, porque todo es relativo. La verdad absoluta no existe. Sin embargo, nosotros arrogantemente nos vamos por la vida pretendiendo tener esa verdad. Okay.
Entonces vamos tomando. Las emociones son, por lo tanto, un proceso natural en tu cuerpo, un proceso bioquímico. No puedes controlarlo porque te causaría un enorme daño. No puedes aguantarte las emociones. Hay que expresarlas, por supuesto. Hay una forma. Una manera es cuándo, dónde, cómo. Comprender que la única manera que tenemos de poder dominar nuestras emociones es sacando ese bioquímico acumulado. Porque si a ti te da depresión, te ingresan en una clínica y te ponen en la vena inyectado bioquímico artificial para nivelar el bioquímico que has generado con tu propio cuerpo. Ahora ya lo sabes, generar mezcla bioquímica necesaria para que esa cantidad de bioquímico adicional que hemos enviado a nuestro cuerpo simplemente salga y no nos genere daño ni enfermedad y mucho menos la muerte. Ese es el proceso biológico de cómo funcionan las emociones y desde la biología he querido hacer esa representación. Por lo tanto, si nosotros a través de nuestras propias emociones, a través de nuestra propia bioquímica, podemos generar enfermedad o generamos enfermedad, generamos daño en nuestros órganos, generamos, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar para no llegar a una clínica y que me inyecten bioquímico artificial? Es muy importante que tengas claro desde la biología, porque si tú te quieres envenenar con tus emociones, finalmente es una decisión que tú tomarás. En consecuencia, cada vez que tú generas emociones que no dominas, cada vez que entregas mezcla bioquímica a tu cuerpo, lo que estás entregando es veneno, veneno, veneno. Si tú quieres envenenarte, pues tú lo decides. Pero déjame preguntarte algo que es esencial. ¿Con qué derecho tú creas escenarios de muerte para otros? Envenénate tú, si quieres, pero no tienes ningún derecho de ir a crear escenarios de muerte para otros y especialmente para aquellos que más amas. Y cada vez que tú invitas a otros a emociones contractivas, entonces estás creando un escenario de muerte. Y ese no es un derecho que tú tengas, ni que yo tenga. Para variar, desafortunadamente, donde más nos equivocamos siempre es con las personas que más amamos. Es increíble, me parece algo increíble. Y si eso es amor, pues me vuelvo a perder en la vida, ¿no? Yo me perdí en alguna curva porque se supone que a los que más amamos debemos crearles escenarios virtuosos de vida, de bienestar, pero ellos son los que cometen, o más bien, los que se comen nuestro mal genio, nuestra rabia. En fin, cosas que ustedes y yo ya sabemos. Llego de mal genio, llego a mi casa, me desquito con la mascotita, me desquito con quien sea, pero no hay derecho, no hay derecho. Cada vez que nos sacamos ese bioquímico, se queda ahí y va a generar adicción o va a generar enfermedad. Si no nos hacemos cargo, vamos a morir. ¿Y qué hacer entonces? Es posible que hasta hoy tú sabías que así funcionan las emociones. Si las emociones son procesos bioquímicos, la solución para dominar las emociones tiene que ser bioquímico también. ¿Cómo hacer para lograr que esas emociones dejen de dominarnos y seamos nosotros los que dominemos a las emociones? Hay algo natural que podemos hacer. Y eso natural, que no necesitamos bioquímico artificial, se llama oxígeno. ¿Qué es lo primero que se movió? ¿Qué es lo primero que sientes cuando tú respiras? Primero sientes tu abdomen o tu pecho. Esa es la inquietud que te quiero dejar después de esta plática que tengo contigo, y es que hagas una respiración profunda.
Pero en esa respiración profunda, debes de hacerte estas dos preguntas. ¿Qué es lo primero que se me movió cuando respiré? Si la mano que tengo en el plexo solar, pónganse la mano izquierda en el plexo solar y después la mano derecha en el abdomen. Hagan una respiración profunda y pregúntense y contéstense y fíjense qué es lo primero que se les mueve. Con este ejercicio nosotros podemos ver cómo estamos respirando, si lo estamos haciendo de forma correcta o lo estamos haciendo de una manera muy corta que llega hasta el pecho. La forma correcta para poder respirar la respuesta es hacer respiraciones profundas que lleguen hasta el estómago. Así, nosotros a través del torrente sanguíneo y a través de los glóbulos rojos llevamos oxígeno al cerebro y logramos una relajación pronta, logramos que las glándulas, las 6 glándulas claramente definidas de las cuales hablé al inicio, se cierren y dejen de lanzar veneno a tu cuerpo. Esta ha sido mi plática para ustedes. Soy Maite Vilanova, psicóloga, educadora y una persona muy feliz. Gracias por el privilegio de escucharme. Que queden en bienestar.